Amigos, seguimos avanzando. Esta tarde hemos visto aquí algunos en televisión y veo que algunos en casa el programa sobre parapsicología que ha dedicado Televisión Española, que ha estado bien. Vamos, no es porque haya sido yo, la presentación de televisión ha sido buena y seria. Han salido las niñas de Murillo de Rioleza, en fin, muy agradable. Bien, seguimos con nuestro ciclo de conferencias. Hoy al final vamos a repartir gratuitamente, gracias a la generosidad del autor, un ensayo de José Zuazua Barreiro, que está aquí con nosotros, que se titula Filosofía de la relación que hay entre las distintas ciencias, y que ha tenido la generosidad de obsequiarnos a todos con un ejemplar. Así que cuando termine la conferencia, yo voy a dejar más ejemplares, porque tengo ahí más, aquí encima de la mesa, y según vayáis saliendo, pues vais cogiendo un ejemplar cada uno de vosotros. Hoy nos acompaña un conferenciante inmediato que ha estado hace muy poco tiempo, el doctor Guillermo Serrano Trampasaguas, y vicepresidente también de la sociedad en sustitución del doctor Stan. La conferencia de hoy es sobre parapsicología y superstición. Es un tema interesante porque muchas veces en las cuestiones paranormales no sabemos dónde nos encontramos, si estamos en los límites de la ciencia, en los límites de la credulidad o de la superstición, si nos estamos pasando al creer lo que vemos, o si por el contrario estamos siendo demasiado escépticos y por lo tanto no creyendo en una verdadera realidad. Es decir, el tema de la superstición es un tema interesante. Ya he dicho en alguna otra ocasión que a mí me interesa especialmente el tema porque yo no soy supersticioso, pero es porque llego a la conclusión de que eso trae mala suerte. Es decir, que creo que la gente supersticiosa termina ocurriéndole desgracias. Por eso no soy supersticioso. Así que, sin más, y perdonad por la broma, voy a dar paso al conferenciante de hoy, que naturalmente no necesita, como los demás, porque todos son de primerísima categoría y súper conocidos, presentación. Se trata, como sabéis, de Francisco Gavilán, que es analista y secretario general de la Sociedad Española de Parapsicología. También colabora en infinidad de revistas, en la revista del CLAP, del Centro Latinoamericano de Parapsicología, de la que es miembro, del que es miembro. También colabora y muy asiduamente, desde hace ya muchos años, en la revista Arte Fotográfico, que cada mes tiene un artículo. ¿Y cuántos años llevas ya? 5 o 6. 5 o 6 años, es decir, que tiene un largo, y siempre sobre temas de parapsicología o psicología. Últimamente está tocando también la psicología. Pues bien, de sobra conocido por todos vosotros, hoy va a desarrollar un tema que espero que también el coloquio sea animado, porque yo supongo que a lo largo de su charla pues él les pondrá sus criterios sobre estos aspectos colindantes entre lo real, lo irreal, lo falso y lo auténtico, lo objetivamente verdadero, y por lo tanto pues podemos también nosotros opinar, con su permiso, al final. Así que sin más. Lo que pasa es que me voy a disculpar porque tengo una voz bastante desagradable debido a una pequeña gripe que he pasado, o sea que vamos a ver. Pues vamos a acercarnos hoy a un tema tan polémico y ambiguo como pueda ser el de la superstición. Y digo que es polémico y ambiguo porque la superstición va más allá del hecho del evitar pasar por debajo de una escalera, o del tocar madera, o del utilizar amuletos. La superstición, que en mayor o menor grado ha existido en todas las civilizaciones y en todas las razas, implica en el ser humano una modificación, un cambio sustancial de su conducta. Y esto, bajo el punto de vista psicológico y parapsicológico, es muy importante. Pero nos surge siempre la duda de qué es la superstición, porque es un término quizás ambiguo, muy difícil de definir. Si nos atenemos a diversas definiciones que vienen en los diccionarios, nos encontraremos con acepciones
del tipo de que se trata de una creencia irracional o infundada en general. También otra de las acepciones que encontramos es que es la práctica o creencia en una religión de tipo irracional. Pero yo siempre me pregunto que quién será capaz de discernir, de dilucidar qué es lo racional y qué es lo irracional, qué es una creencia supersticiosa y qué cosa no lo es. Luego también otra acepción que encontramos en el diccionario, que en esa ya podemos estar más de acuerdo, es la que nos habla de la superstición como un respeto o temor no razonable a algo desconocido, a algo misterioso, y que generalmente se fundamenta en el miedo o en la ignorancia. Aquí ya encontramos un término, un factor emocional, que es el miedo, que como veremos es un factor determinante para que nosotros actuemos o al menos modifiquemos nuestra conducta en función de ello. También se aplica el término de superstición cuando unas personas discrepan de unas formas de pensar de las otras, o sea, no comparten en realidad las mismas creencias. Entonces, por poner un ejemplo, podríamos basarnos en la existencia de la percepción extrasensorial. Algunos parapsicólogos científicos creen que la existencia de la percepción extrasensorial está por encima de toda duda razonable. Pero en cambio, hay otros científicos, un gran grupo de ellos, que creen que la percepción extrasensorial es, no sé, creer en ella es una evidencia casi indigna de confianza. Entonces, lo que ocurre es que nosotros, o ellos mejor dicho, nos calificarán a nosotros de supersticiosos, pero por la misma regla de tres nosotros podemos pensar lo mismo de ellos, que son unos supersticiosos. También la superstición, y esto todo a base de introducción, digamos, ha tenido muchas veces unas resonancias peyorativas, y entonces las personas supersticiosas que lo son, nos practican alguna pero tienen cierto recelo a manifestarse, tratan de arropar sus creencias con otras definiciones como ciencias ocultas o tradiciones populares. Y quizás uno de los problemas con los que nos encontramos con la superstición es saber o conocer si hay alguna forma de objetivarla. Yo diría que esto es una cuestión muy difícil, pero quizás haya un sistema de objetivar la superstición. Se trataría de una cuestión matemática de pros y contras, es decir, algo que nos permitiese situar la superstición en una escala que fuera desde la simple superstición a una expectativa razonable. Es decir, si nosotros o si las probabilidades de que un hecho puedan ser calculadas cuantitativamente es factible, o sea, son factibles esas probabilidades, entonces no hay nada de supersticioso en creer en esa creencia, ¿no? Pero, por el contrario, si esa superstición, esa creencia, no podemos fundamentarla o no podemos calcular esas probabilidades, tendremos que considerarla de todas formas, de una manera absoluta, como una superstición. Podríamos, a modo de ejemplo, poner una investigación que se podría llevar a cabo, y es la siguiente. Por ejemplo, podríamos tratar de investigar si el día 13 y martes es un día realmente fatídico o no. Para ello, lo que deberíamos de hacer es analizar o comparar todas las desgracias o los hechos, digamos, de infortunio que ocurren en un 13 y martes con el resto de los días del mes y posiblemente de un año, si quisiéramos hacerlo con cierta garantía. Entonces, una vez hecha esta comparación,
y que nosotros nos hubiésemos asegurado previamente de que el fruto de nuestros resultados no se debiese a la casualidad, nos podríamos encontrar incluso con que el resultado fuera estadísticamente significativo. Pero esto podría valernos a nosotros para llegar a la conclusión de que el día 13 y martes es un día fatídico. Creo que no, porque precisamente las creencias que tiene el individuo no solamente son algo que forma parte de su psiquismo, sino que, como decíamos anteriormente, modifican de alguna manera su conducta. Entonces hay que suponer que esos días, precisamente, los 13 y martes, las personas que son realmente sugestionables y son, tienen creencias más o menos supersticiosas, actuarán esos días con una inseguridad, con una angustia que les puede producir en potencia unos accidentes que realmente en otras circunstancias no lo tendrían. Entonces, incluso esto no es una relación causal que se conoce y que incluso tiene el nombre de profecía autocumplida. Quizás haya otros casos más complejos y que sería más difícil de evaluar, ¿no? Estos resultados incluso estadísticamente, pero decía que eran más complejos porque en todo caso en estos análisis también entra en juego el factor de los prejuicios que puedan existir en el propio investigador. También la superstición, al ser analizada o al tratar de ser analizada bajo estos puntos de vista, tenemos que tener en cuenta que la superstición está muy relacionada con el factor espacio-tiempo, ¿no? Es decir, si a un hombre en la Edad Media se le hubiera ocurrido decir que el hombre llegaría a volar y a pisar la luna, este hombre hubiese sido tachado de supersticioso, porque en aquella época la probabilidad de que esto ocurriera era prácticamente nula. Entonces estamos de acuerdo en que muchas veces la superstición está en función también de lo probable, o sea, de lo que se crea en ese momento. En este sentido, Röntgen, el descubridor de los rayos X, fue ridiculizado porque en su época, cuando anunció el descubrimiento de su invento, no de su invento, sino su descubrimiento de rayos X, pues los científicos pues le ridiculizaron, se burlaron de él. ¿Por qué? Pues sencillamente porque en esa época la probabilidad de que el conocimiento comprendiese ese descubrimiento, pues era prácticamente nulo. El conocimiento alcanzado no permitía creer en eso. Entonces llegamos a una conclusión, y es que la falsedad siempre está en relación con un conocimiento dado. Y vamos a encontrar ahora ya un posible entroncamiento de la superstición con la parapsicología. Y es en el caso ya que antes anunciaba de la profecía autocumplida. Yo recuerdo, y me parece que este caso se ha relatado aquí en alguna ocasión, un hecho de una mujer sana que ingresó en el Canadá en un hospital. Era madre de 5 niños y esta mujer tenía que ser operada. La operación no ofrecía ninguna complicación y efectivamente fue anestesiada, fue operada y salió completamente normal de la operación, pero al cabo de unas horas sufrió un colapso y a la mañana siguiente fallecía. La autopsia reveló que esa mujer había sufrido una fuerte hemorragia, fundamentalmente en las glándulas suprarrenales. Más adelante se informó a los cirujanos que esa señora había manifestado a la enfermera y a una hermana suya que
a la edad de 5 años había sido llevada a una echadora de cartas y ésta le había predicho que después de una operación iba a morir. Entonces nos encontramos aquí con una disyuntiva que es la de establecer qué posible relación podría tener la profecía con la muerte de esta señora. Los cirujanos, al conocer esta circunstancia, apuntaron varias hipótesis. Una, que realmente la profecía fuese la causa indirecta de su muerte, porque ellos pensaron que si al esfuerzo ya normal fisiológico que la enferma tuvo que afrontar en esa operación, había que añadirle la tensión emocional que la idea de esa creencia, de esa profecía, le podía provocar, pues podía muy bien ser la causa, al menos la causa indirecta, esta profecía de su muerte, debido a esas tensiones emocionales. Luego, otra de las interpretaciones podría ser que la muerte no tuviera ninguna relación causal con la profecía, pero al menos pondría en evidencia las dotes de la divina. Y una tercera hipótesis sería que la muerte de esa paciente y la profecía pues no tuvieron ninguna relación, que hubiese sido una coincidencia. Pero en realidad este es el caso digno de reflexionar, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que más tarde se hicieron unas pruebas con unas ratas en las cuales se las introducía en unos dispositivos en los cuales había otras ratas más viejas que atacaban a estas jóvenes que se introducían en la comunidad. Esos ataques eran prácticamente indoloros, puesto que no les provocaban demasiado daño, pero sí les provocaban cierta tensión. En las autopsias, cierta tensión hasta el extremo de que muchas de estas ratas jóvenes morían. Entonces, en la autopsia se reveló que estas ratas también tenían unas hemorragias, o habían tenido unas hemorragias en la glándula suprarrenal. Entonces, quizás pudiéramos relacionar este hecho con el de esa paciente que murió, quizás a causa de la profecía, quizás no, pero al caso, de alguna manera, este experimento que se hizo con las ratas, pues pudiera estar muy bien relacionado con el caso anterior. Por otra parte, desde que Freud publicara su famosa obra Psicopatología de la vida cotidiana, puso en evidencia o se puso de manifiesto que muchos de los acontecimientos que ocurren en nuestra vida ordinaria se hallan determinados por unos dinamismos psíquicos inconscientes del ser humano que con las debidas exploraciones psicológicas podrían ser estudiados y descritos. Este principio podríamos aplicarlo a ciertos fenómenos parapsicológicos, o al menos presuntamente parapsicológicos. Estamos de acuerdo que algunos accidentes ocurren casualmente, pero otros ocurren debido a las condiciones especiales psicológicas que tiene el sujeto. El sujeto puede ser sugestionable y debido a esto puede conducirle realmente a tener ciertos accidentes. Por ejemplo, vamos a pensar que yo digo que en tal fecha voy a caer enfermo, que voy a alcanzar una temperatura de 39 grados y medio, y en fin, determino una serie de características que vamos a ver posteriormente si se dan o no. En principio yo no tengo que intuir ni tiene que haber ningún indicio ni sospecha de que yo tenga una enfermedad o en potencia, porque entonces el caso pues no tendría ninguna validez. Yo no espero ese día, no tengo previsto ninguna conflictividad para que eso suceda. Pero vamos a suponer que llega el día
y que yo efectivamente caigo enfermo y alcanzo esa temperatura de 39 grados y medio y se dan todas esas condiciones que yo había predicho. Esto podría hacer pensar a cualquier parapsicólogo poco riguroso que se trata de una precognición. Pero ya veremos más adelante cómo no es una precognición, sino una pseudo precognición. Porque vamos a aclarar un poco ya este ejemplo. Si yo soy un tipo sugestionable, si yo soy un tipo supersticioso, que creo en mis propias profecías, es muy posible que llegado el día en que yo he hecho tal predicción, pues trate inconscientemente de adecuar la realidad a la profecía. Entonces vemos claramente cómo el individuo, quizás o inconscientemente, más inconscientemente posiblemente, sea capaz de moldear los hechos y de adecuarlo a esa realidad, profecía, mejor dicho, a la profecía que él había hecho. Entonces, es claro que no se trata de ninguna premonición ni precognición, porque nosotros de alguna manera hemos manipulado la realidad. Pero para que veamos hasta qué punto las supersticiones, creencias y obsesiones influyen y modifican la conducta del ser humano, sería interesante, y he tratado de traerlo aquí porque lo considero un estudio muy curioso, es el que se llama mecanismo de aniversario. Es decir, muchas personas, cuando se acerca el aniversario, un aniversario por supuesto de signo trágico, están influenciadas, y en algunos de una manera muy profunda, como veremos a continuación, por esos hechos de una manera cíclica, anual. Y esto nos lo revela un estudio, hasta el punto de que estas personas aparecen en ellas los síntomas realmente psiquiátricos, ¿no? La Escuela Médica Aeronáutica de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas hizo un estudio hace tiempo sobre una serie de aviadores los cuales habían perdido un ser querido en una escala que iba de 1 año hasta 20 años. Entonces, esos aviadores fueron analizados en esa época o en esa fecha en que se cumplía ese aniversario. Un diagnóstico conjunto presentó síntomas de ansiedad, depresión e incluso histeria. Como decía antes, estos mecanismos se desencadenan de una manera puntual y cíclica al cumplirse el aniversario, aniversarios, por supuesto, de carácter dramático, ¿no? Cuando se recuerda la muerte de un ser querido o cualquier otra circunstancia de tipo trágico. Esta escuela médico-aeronáutica de los Estados Unidos también hizo otro estudio con otra serie de aviadores y se llegó a demostrar que otras personas que no habían perdido seres queridos, pero sí esos seres queridos en otras épocas habían sufrido situaciones muy críticas en cuanto a su salud, pues en esos aviadores en los que se cumplía el aniversario, volvían a aparecer de una manera paralela todos los síntomas que sus padres o sus madres o sus parientes habían tenido hace 1 año, 5 o 10 o 20. Este mismo mecanismo de aniversario al que me estoy refiriendo es muy común incluso en la vida cotidiana. A veces no es exactamente un aniversario. Yo estoy recordando ahora una serie de noticias que yo tengo seleccionadas
para un trabajo que estoy realizando, y resulta que, por ejemplo, una que recuerdo es un pescador tinerfeño que murió en la misma época, en el mismo sitio, en la misma hora y haciendo lo mismo que estaba haciendo su padre hacía un año. Son noticias que tienen tan trágicas coincidencias que yo creo que son dignas de profundizar y de analizar un poco, no sé, en su mecanismo, ¿no?, en su operativa. Hay otras noticias que tengo seleccionadas también en este sentido. Fue recientemente, hace un año o algo más de un año, un novio en un pueblo de la provincia de Málaga regresaba del entierro de su novia, hacía 2 días había perecido víctima de un atropello, su novia, en un determinado lugar de esa ciudad. Y como digo, este hombre, al regresar del entierro, fue atropellado en el mismo lugar que su novia y, por supuesto, pereció. Son noticias muy curiosas que a mí me gustaría encontrarles una relación con todo este mecanismo, no en este caso de aniversario, pero sí alguna relación con los hechos anteriormente ocurridos. Bueno, quizás debiéramos de hablar también un poco de las clases de superstición. Yo pienso que hay una gama extensísima de supersticiones, de creencias. Hay gente que cree en que unos colores les proporcionan más suerte que otros, en que hay números de buena suerte, hay números de mala suerte, pero es tan extensa la gama que una clasificación exhaustiva sería prácticamente imposible. Yo creo que deberíamos de clasificarlos en 2 grandes grupos, que son las supersticiones personales y las supersticiones sociales. ¿Cuáles son las supersticiones personales? Pues, por ejemplo, son aquellas en las que nosotros nos elaboramos un mecanismo, un modo de superstición que nos sirve exclusivamente para nosotros mismos y que generalmente no comunicamos a los demás. Por ejemplo, uno de ellos, una superstición personal, podría ser si nosotros numeramos el abecedario, todas las letras del abecedario, y les asignamos un valor ordinal, a la letra A el 1, a la B el 2 y así sucesivamente hasta la última letra, y entonces ponemos nuestro apellido, puede ser García, el que sea, y situamos a cada letra de nuestro apellido, le ponemos el valor que ha asumido la letra correspondiente en el abecedario. Entonces, si nosotros sumamos todos estos números y lo reducimos a un dígito, nos encontramos con que la suma total puede darnos 8, 7, el número que sea, y nosotros entonces asumir este número como el número de nuestra buena suerte. Esto, en cierto modo, no sería superstición, porque al menos estaría basado en un fundamento, en el fundamento numerológico. Habría que ver si la numerología es una superstición o no, pero al menos tendría cierto fundamento la elaboración de esta creencia. Lo que sí sería totalmente supersticioso es creer en un número totalmente aleatorio, sin ningún otro fundamento que nos hiciese inclinar hacia ese número, ¿no? Otro tipo de supersticiones de tipo personal podrían ser aquellas que nosotros nos inventamos sobre la marcha. Es decir, nosotros vamos un día al campo y cogemos una piedra y la lanzamos sobre el tronco de un árbol y nos decimos a nosotros mismos: si yo doy 3 veces con esta piedra al tronco del árbol, pues tal o cual cosa me saldrá bien o mal. Como digo, este tipo de supersticiones no las comunicamos a los demás porque las elaboramos nosotros mismos y solamente nos sirven efectivamente para uso personal. Luego están, a pesar de que las supersticiones muchas son de origen muy primitivo, y a pesar también de que nosotros estamos en una época
una era muy avanzada tecnológicamente, muchas de ellas persisten en nosotros. Y, por supuesto, es muy difícil hacerlas desaparecer. Estas supersticiones son las que la sociedad comparte y entonces son las que llamamos supersticiones sociales, ¿no? Son las que forman parte de unas ideas mucho más amplias, o al menos en su día, originalmente formaron parte de una idea mucho más amplia, y ahora quizás lo que se nos ha transmitido es la esencia de esa superstición y que nosotros, sin comprenderla demasiado, estamos utilizándola o practicándola. Muchas de estas supersticiones tienen un origen, como digo, quizás real, quizás racional, más o menos racional, pero otras generalmente nos vienen dadas por un defecto de observación. Nuestro sistema de percepción, por supuesto, no es muy completo, y más adelante nos detendremos en ese tema porque forma parte de la concepción que nosotros tenemos de la realidad, y veremos cómo al distorsionar nosotros la realidad podemos crearnos unas falsas supersticiones. La medicina popular, que también ha estado muy entroncada con la superstición, porque ya saben ustedes que la salud o la falta de salud y el curanderismo ha estado unido por la superstición, es una fuente inacabable, inagotable de supersticiones. Yo me atrevería a asegurar que el grueso de la medicina popular es supersticiosa. Yo me he traído aquí un delicioso libro, en el cual se recogen algunas de estas supersticiones, y me gustaría leerlas porque son realmente chocantes, ¿no? Por ejemplo, en las interpretaciones y terapéuticas pediátricas sobre el problema de dentición del niño, nos encontramos con la siguiente fórmula para resolver este problema. Dice: para que el niño adquiera dentadura robusta y blanca, basta con extraerle las quijadas a una lagartija y colocárselas en una bolsita al cuello mediante un cordón. En cuanto, por ejemplo, al problema de lactancia, dice: para que la madre no pierda la leche, se le coloca una llave hueca en la espalda. No sé, tengo algunas seleccionadas muy curiosas, como para cortar las hemorragias. Hay otra que dice que se cortan localmente con pimentón molido y telas de araña. Para solucionar los problemas de la calvicie, nos habla de que uno de los remedios es mezclar agua de azahar con hojas de rosas, romero, aceite de oliva y pelos de macho cabrío. También para este mismo problema expone que se pueden utilizar aceite de lagartos fritos vivos. Luego, para curar orzuelos, por ejemplo, se frota una mosca viva sobre los mismos. Sobre la ictericia nos dice que con carne de res, pero con orines del mismo sujeto para que sea eficiente. O sea, es decir, hay una serie, esto es un libro delicioso que me lo recomendó precisamente Ramos Pereira. ¿Es miembro de la sociedad, doctor? Se llama Carlos Ferrandi, es de Cartagena, y es miembro de la sociedad. Y es una delicia leerlo porque, aunque está circunscrito al área de Cartagena, creo que muchas cosas son comunes para el ámbito nacional, ¿no? Bueno, pues entonces también lo que quería decirles es que estas costumbres ancestrales o estas supersticiones de alguna manera también se adaptan a la vida moderna, ¿no? El caso más reciente lo tenemos en un producto que se llama laetrile, que ha aparecido en los Estados Unidos. El laetrile es un producto al que se le atribuyen propiedades curativas, anticancerígenas, y actualmente ha alcanzado gran difusión en todos los Estados Unidos por aquellas personas especialmente que tienen cáncer. Este es un producto que se extrae de los huesos de albaricoque y
unas recientes investigaciones que se han hecho en algunos estados norteamericanos han puesto de manifiesto que este producto no tiene ninguna propiedad anticancerígena, ni previene ni cura el cáncer. Entonces, a la FDA, que es un organismo que controla la distribución o la venta legal de fármacos, de drogas, de alimentación, etcétera, le ha surgido un problema porque, claro, lógicamente quiso prohibirlo, pero como ocurre con todas las cosas, así un poco polémicas en Norteamérica, ha habido una oleada de debates en prensa, en radio, en televisión, argumentando que era una pena que se prohibiese este producto porque las personas que sufren cáncer de alguna manera se sentían aliviadas, sentían disminuido su dolor, ya sobre todo en aquellas personas que estaban en una fase terminal de la enfermedad y que entonces, aunque siendo inocuo, podía beneficiarlas de alguna manera, pues que no era lógico que suspendieran o que prohibieran su venta. Bueno, tan fuerte ha sido la presión de los medios de comunicación masivos que la FDA, ese organismo, al final ha tenido que ceder. Por tanto, es la primera vez que ha sido permitida la venta legal de un producto al que la comunidad científica no le ha encontrado o no lo ha considerado beneficioso, vamos, no le ha encontrado ninguna propiedad científica ni clínica y que, por supuesto, está considerada como un placebo y ha tenido que realmente autorizarlo, ¿no? Esto es un precedente muy, muy curioso, porque el hecho de que se ponga a la venta un placebo así, de una manera tan manifiesta, creo que no se había dado en la historia de la farmacología. Como habíamos visto, o como ya hemos visto por toda esa serie de cosas que estamos contando, el predominio de la superstición es muy notable en nuestros días, a pesar, digo, de los grandes avances científico-tecnológicos en el que estamos inmersos, ¿no? Tanto es así que nosotros, que nos creemos superiores a muchas razas, pues nos hemos burlado con frecuencia de las tribus africanas, por poner un ejemplo, de las prácticas que ellos tienen. Y efectivamente, aunque allí es una problemática, esta problemática, mejor dicho, la tienen muy acusada, valga un ejemplo, por ejemplo, en Ghana, en el año 1956 se elaboró una ley electoral por la cual se condenaba a toda persona que, haciendo uso de fetiches, amuletos o hiciese conjuros para influir de una manera determinante en la voluntad del elector. O sea, esto evidentemente es una muestra de que allí esta problemática todavía está bastante más acusada que en los países occidentales. Pero ante estos hechos que a nosotros nos hace sonreír, podemos pensar que nosotros somos más cultos, más inteligentes o más racionales que esta gente. Yo pienso que no. No porque el hombre occidental o el hombre civilizado, por llamarlo de alguna manera, yo diría que es tan o más supersticioso que este africano al que acabamos de hacer referencia. ¿Por qué? Porque incluso no le importa a este hombre occidental, a ese hombre civilizado, no le importa hacer manifestación pública de sus supersticiones. Hasta hace bien poco, y no sé si sigue todavía en vigor, las comunidades religiosas se reúnen para hacer plegarias con objeto de que llueva en tiempo de sequía. No sé, últimamente he leído incluso que se ha rezado en colectividad para que pudiéramos entrar en el mercado común, que dicho sea de paso, a mí me parece el menos común de los mercados, pero en fin. Entonces, incluso también, ya no a nivel colectivo, pero a nivel personal, también nosotros estamos rezando muchas veces para que nosotros o nuestros hijos aprueben unos exámenes, acertemos una quiniela o gane la selección nacional de fútbol.
Yo diría que esto es una superstición. Además, yo diría que nosotros no tenemos que confiar tanto en Dios, en la Virgen o en los milagros, sino confiar más en nuestro esfuerzo, en nuestro estudio, en nuestro trabajo, y dejar a Dios, a la Virgen y a los santos para ocasiones más trascendentales, si es que realmente ellos pueden hacer algo por nosotros. Lo que ocurre es que en determinados estratos sociales, pues el bagaje sociocultural, las costumbres vienen tan arraigadas que el hombre mediano o bajo incluso, debido a su ignorancia, tiene necesidad de depositar la fe en algo, cuando ve que sus fuerzas normales no pueden superar cualquier problema. Y ya que hablamos de religión, me gustaría también tocar un tema que está muy relacionado, bueno, es uno de tantos aspectos en los que a través de él la religión ha fomentado la superstición, y es, por ejemplo, la sexualidad. La sexualidad, que representa uno de los componentes más importantes de nuestra personalidad, ha sido siempre concebida como un sistema meramente reproductor de la especie humana. La religión nos lo ha presentado siempre con unas connotaciones tan sucias y tan pecaminosas que lo único que ha hecho es fomentar la superstición y fomentar un sentimiento de culpabilidad y de frustración en muchas personas. Vencidas hoy las barreras que nos impedían hablar del sexo, yo diría, por ejemplo, que la masturbación no solo no es perjudicial, sino que en una determinada época evolutiva del ser humano es necesaria para descubrir, identificar y desahogar su sexo. Estos prejuicios religiosos han privado a muchas personas, especialmente incluso mujeres, de un completo desarrollo psicosocial. Y yo creo que esto es un aspecto que la religión ha tenido mucho que ver y ha sido debido a que, con su forma de enfocar estos problemas, ha fomentado la superstición. Tanto es así que hoy por hoy muchas mujeres o muchos hombres en general, no quiero ser racista, debido a esas resistencias confesionales, han hecho adoptar a muchas personas unas actitudes absurdas frente a las relaciones sexuales y concretamente a las mujeres frente al parto. O sea, hasta el punto de que muchas mujeres creen que tener un parto sin dolor pues es un grave pecado. Estos temores del parto han hecho desarrollar en estos últimos tiempos unas técnicas psicoprofilácticas para evitar o a facilitar esta operación a la mujer. La psicoprofilaxis, que empezó a desarrollarse en la década de los 50 en Francia por los doctores Belay y Lamas, se basa en el concepto pavloviano de que la mujer ha sido condicionada para creer que el parto, o que las contracciones uterinas tenían que ser dolorosas. Entonces, lo que hay que hacer ahora es descondicionar a esas mujeres y volverlas a condicionar en la creencia de que un parto no tiene por qué ser doloroso, que esas contracciones no tienen por qué ser dolorosas. Entonces, ¿de qué manera podíamos explicarnos, pues, que las mujeres primitivas no sufrieran apenas en los partos y tuvieran una operación relativamente fácil y sin complicaciones? Evidentemente, esas mujeres primitivas no eran presas de ese miedo que la mujer civilizada ha tenido en relación con esta operación. Pero volviendo un poco a la manifestación, digamos, social del ser humano en cuanto a la superstición, vemos que tiene a veces repercusiones muy curiosas a nivel social. Por ejemplo, en el año 1965, a raíz de la visita que la reina
de Inglaterra giró a Alemania Occidental, el jefe de estación de un pueblo, de Duisburg, hizo cambiar la placa donde figuraba andén número 13 por la 12A, puesto que de ahí partía el tren real. Bueno, hay una serie de manifestaciones de este tipo que el ser humano no tiene recelos en poner de manifiesto, ¿no? En los hoteles, en muchos hoteles de Norteamérica, en todos, pues en todos los hoteles de Norteamérica superiores a 13 pisos, pues el 13º está suprimido, de tal manera que si nosotros vamos en el ascensor veremos que del 12º se pasa al 14º. Tú que has estado en bastante Norteamérica, puedes confirmarlo, ¿no? Efectivamente. Bueno, también si damos una ojeada a la prensa, veremos cómo lo sobrenatural todavía es noticia hoy en pleno siglo XX, sobre todo en países como Inglaterra o Alemania. Y sobre todo es curioso también comprobar cómo toda esa serie de noticias referidas a duendes, a fantasmas y todo este tipo de fenómenos a veces vienen confirmadas por personas de alta posición social y no exentas de inteligencia. O sea, son gente muy inteligente, de mucho prestigio y que confirman todos esos hechos. Gente que se va de una casa porque allí hay duendes, porque allí hay fantasmas. Asuntos de estos han llegado incluso a los tribunales y los jueces han determinado, pues, o han acusado o han condenado a fantasmas invisibles. En fin, es una serie de manifestaciones de tipo público y por eso yo decía anteriormente que no creo que nosotros tengamos que mirar por encima del hombro a todas esas series de tipejos africanos que tienen sus rituales, sus prácticas y que quizás ellos los practican con mayor motivo, con mayor razón de ser que nosotros. Por otra parte, también, y sigo insistiendo en esta época de nuestra civilización tan avanzada, en que las computadoras están a la orden del día, también vemos como hay una serie de países que quizás los más avanzados en que la superstición de alguna manera se practica. En Inglaterra hay más de 2.000 personas profesionales que se dedican a echar las cartas, a predecir el futuro. Y lo curioso es que esos 2.000 profesionales o más tienen una clientela superior al 1.000.000 de personas. De la misma manera, en los Estados Unidos, y esto ya tiene caracteres más alarmantes, hay más de 2.000 periódicos que publican diariamente los horóscopos. Y lo que es más trágico es que más de 20 o 20 y tantos millones de personas siguen a pies juntillas las instrucciones que les marcan los horóscopos. Entonces, esto es muy lamentable porque los astrólogos serios están en contra de esto, porque todos sabemos que esos horóscopos tienen que ser elaborados en un plano individual. Entonces, esa masificación impresa de los horóscopos no es seria. Y en cambio hay mucha gente, muchísimo, vamos, en Norteamérica hay estadísticas, quizás estén exageradas, quizás no lo sé, que son 20 y tantos millones de personas que siguen al pie de la letra esas instrucciones hasta el punto de modificar sustancialmente su conducta. Es decir, un día, porque su horóscopo es negativo, dejarán de salir de casa, no acudirán al trabajo, etcétera, etcétera. ¿Cómo nace una superstición? En la superstición, efectivamente, hay muchas supersticiones que nos vienen dadas, las hemos adquirido de generación en generación, generalmente se transmiten verbalmente, y las más primitivas, pues, por ejemplo, obedecen unas a la magia imitativa y otras a la magia contagiosa. Por ejemplo, la magia imitativa consiste en destruir al enemigo por la destrucción de su imagen. La magia contagiosa, como todos sabéis también, consiste en
apoderarse de unos cabellos, de unos recortes de uñas, de alguna pertenencia personal del individuo para ejercer sobre él algún poder, alguna presión. Esta idea de apoderarse de algunos objetos, de algunas pertenencias personales, reside en el hecho de que los salvajes creían antiguamente que cuando dos cosas, dos objetos han estado en contacto alguna vez, siempre en el futuro tendrán una influencia una sobre la otra, o sea, no dejarán de influenciarse una sobre la otra. Pero, sin embargo, los factores causantes de la superstición, según un famoso psicólogo, creo que está muerto ya, Lehmann, un danés, consiste fundamentalmente en los errores de observación. En efecto, nuestros sistemas de observación, nuestros sistemas de percepción, no tienen un carácter holístico. Siempre tenemos una percepción muy fragmentada, muy parcial. Yo casi, ¿se puede pintar un poco una cosa? Si imaginamos que esta botella es nuestro sistema sensorial, veremos que la cantidad de estímulos que nosotros podemos recibir es enorme. Es una cantidad tan enorme de información que nosotros somos incapaces, nuestro sistema sensorial es incapaz de asimilarla totalmente. Es decir, si nosotros recibiésemos y asimilásemos todos los estímulos de todo tipo que nosotros recibimos constantemente, nos saturaríamos y entonces seríamos incapaces incluso de asimilarlos correctamente. Entonces aquí se forma, digamos, el conocido efecto de cuello de botella. Toda esa información que nosotros recibimos como decía, somos incapaces de asimilarla. Entonces solamente seleccionamos aquella que a nosotros más nos interesa, de acuerdo con nuestros intereses, de acuerdo con nuestra costumbre, de acuerdo con infinidad de variables que se pueden contemplar. Entonces, quizás el ejemplo más sencillo lo podríamos encontrar en los casos de las reuniones, cuando hay un cóctel que están conversando muchísimas personas al mismo tiempo. Nosotros nos vemos en la necesidad de seleccionar una conversación, puesto que si tratamos de atender a todas ellas no conseguiremos hacernos con ninguna idea. Entonces lo que hacemos es seleccionar una conversación. Por supuesto, toda esta información no se pierde. Esta información, de una manera subliminal, va a parar también a nuestro inconsciente, a nuestra memoria inconsciente. Pero me estaba refiriendo también a que es incompleta, por supuesto, porque ya veis que es de una forma parcial lo que nosotros percibimos. Y además muchas veces siempre está en función de esa información, la percepción de esa información está en función del contexto en el que nos desarrollamos o en el que nos desenvolvemos. Por ejemplo, si aquí ponemos esto, vemos que en el centro hay un estímulo ambiguo. Es decir, si nosotros tapamos esto, nos va a aparecer una letra. Y si tapamos esto, nos va a aparecer una cantidad de 2 dígitos. Entonces, nuestra percepción está siempre condicionada por el contexto, por la expectativa que nosotros tenemos de esa información. Por ejemplo, si nosotros
hablamos no sé, de raza canina, de razas de perros, y nosotros escribimos en la pizarra la palabra pero, mucha gente, por asociación, ya que estamos hablando de razas caninas, ahí leerá perro. Y, por supuesto, si nosotros estuviéramos hablando de frutas, pues lo más probable, o muy probablemente, leería pera. Entonces, quiero decir con todo esto que nuestro sistema de percepción es muy incompleto y nos conduce a veces a falsas interpretaciones. Aparte de eso, esta forma tan incompleta que nosotros tenemos de percibir, a veces viene distorsionada precisamente por nuestros propios prejuicios o por nuestras propias creencias. Incluso a veces se puede enriquecer, pero de alguna manera distorsiona nuestra manera de percepción. Es decir, si nosotros, por ejemplo, salimos al campo y vemos una serpiente, no solo percibimos el ente biológico, el ente vivo, alargado, con sus colores, sino que nosotros lo que percibimos es toda su significación, es decir, lo físico y todo aquello que nosotros en torno a ese animal o a ese reptil hemos leído, todas esas leyendas mitológicas o supersticiosas incluso, lo percibimos todo en conjunto. Entonces, es muy difícil demostrar cuando una superstición es objetiva, o sea, se basa en una creencia razonable o no. Pero a veces sí se puede determinar de alguna manera cuando es supersticiosa una creencia. Y cuando nosotros podemos demostrar, si no demostrar, hacer ver o hacer patente a muchas personas que lo que están practicando es pura superstición, nos encontramos con una reacción muy curiosa en los individuos, que es que reconocen efectivamente que aquello no tiene ningún fundamento, que es una superstición, que no tiene razón de ser, pero ellos siguen practicándola por si acaso. Entonces vemos hasta qué punto el ser humano se encuentra influido por este tipo de creencias. Volviendo un poco para completar quizás este asunto de la percepción, la forma tan errónea que nosotros tenemos de utilizar nuestros sentidos, sabemos muchas veces que gente que está obsesionada por cualquier creencia, por cualquier idea sobre fantasmas, sobre ladrones que van a entrar en su casa, vemos cómo hay gente que asegura ver lo que no ve, que asegura oír lo que no oye, y prueba de ello lo tenemos, en la vida cotidiana. Hay personas que están obsesionadas con que en su casa va a entrar, por ejemplo, un ladrón, y basta para que oigan un ruido parecido a una pisada, para que esto sirva de evidencia a ellas de que realmente han visto una persona. O sea, un ruido, un ligero ruido que por supuesto no obedece tampoco al origen que esa persona le atribuye, servirá para proyectar en su mente o incluso en el exterior como realidad un ser invisible, un ser que no existe. Esto nos lo encontramos con mucha frecuencia también, estos errores de interpretación en las sesiones espiritistas. Es fácilmente comprobable en estas reuniones que el sujeto, sobre todo el sujeto profano que ha sido invitado a una de estas reuniones, ha sido de alguna manera programado. Se le ha dicho que va a oír unas voces, que va a haber unos espectros, que va a haber una serie de manifestaciones, y entonces el sujeto, al estar programado de esta manera, está condicionado por esas expectativas. Y efectivamente, de acuerdo con esta programación, este sujeto, cualquier ruido, cualquier visión, cualquier luz, cualquier cosa, enseguida lo interpretará de acuerdo con las expectativas que le habían sido dadas. Yo no quiero negar ni afirmar la posible autenticidad de los fenómenos que ocurren en torno a las sesiones
espiritistas, pero bien es cierto que esas personas que de alguna manera se les dice o se les anticipa un poco el contexto en el que se van a mover, estamos influyéndolas ya a priori para que distorsionen la realidad con la que se van a enfrentar. Quizás también, aunque hemos hecho alusión a la relación que la superstición tiene con la conducta, quizás también hayamos hecho relación a la vinculación que el inconsciente tiene con la superstición, pero no estaría de más que insistiésemos en el concepto que los conductistas tienen de la superstición como respuesta condicional, o sea, la superstición como respuesta condicional. Como todos sabéis, la psicología se encuentra dividida actualmente en dos grandes tendencias: la conductista por un lado y la psicoanalista por otro. La conductista es aquella que se limita a eliminar toda conducta asocial que presente un individuo, pero sin recurrir a la fuente, al origen del mal o de esa conducta social. En cambio, los psicoanalistas lo que hacen, sí, también su objetivo es eliminar esa conducta social, pero buscan otro medio, y es el de acudir a la fuente, acudir a la raíz que provoca ese problema. Bueno, pues entonces vamos a ver, para no desviarnos demasiado del tema, cómo los conductistas interpretan la superstición a modo de respuesta condicionada. Skinner, como todo el mundo sabe, es el padre del conductismo, dice que la superstición, en este caso, se hallaría basada, o estaría basada, mejor dicho, en una conexión accidental entre la respuesta y la aparición de un refuerzo. Quizás para explicar de una manera más gráfica, más pragmática, este ejemplo de respuesta condicionada, podríamos poner un paradigma que es el del clásico enfermo que padece una enfermedad de larga duración, y entonces él elabora algún sistema, alguna medida, alguna postura, cualquier cosa que él cree que con esa medida se beneficia, disminuye su dolor e incluso obtiene una mejoría. Entonces ocurrirá que aunque esa medida que él haya adoptado no sea la responsable de esa mejora, de esa mejoría, ocurrirá que él reforzará su comportamiento en este sentido, creyendo que la medida adoptada pues le sirve, es de utilidad para una mejoría. Entonces ese reforzamiento de conducta es el que le interesa al conductista. Yo tengo unos ejemplos que vivo muy frecuentemente en el hipódromo con amigos que son aficionados a las apuestas de caballos, y hay que ver la cantidad de superstición que ellos tienen en torno a este tema. Bueno, es conocido que todos los jugadores tienen sus prácticas, sus rituales, son gente muy supersticiosa, ¿no? Pero estos amigos a los que me estoy refiriendo llegan a unos puntos realmente exagerados, hasta el extremo, por ejemplo, de tratar de colocarse, es decir, si en una carrera han tenido suerte, han cobrado un buen dividendo, en la siguiente carrera tratan de colocarse en la misma grada, en el mismo lugar, al lado de las mismas personas que tuvieron, si estaban fumando, si tenían la mano en el bolsillo, con la mano en el bolsillo. Es increíble, pero eso sucede constantemente. Y entonces ocurre que quizás en esa carrera siguiente pues el resultado sea negativo, pero a la carrera siguiente o al domingo siguiente
siguen insistiendo en sus prácticas y es algo que desde luego no se les puede borrar, no pueden eliminar. Entonces quizás sea la hora de llegar un poco a las conclusiones. Yo diría que el mundo no se puede dividir en personas supersticiosas y en personas no supersticiosas. Yo pienso que deberíamos de dividir el mundo en personas unas más supersticiosas y otras menos supersticiosas, porque creo, en definitiva, que de alguna manera todos somos supersticiosos, en algún grado. También, quizás otra conclusión a la que deberíamos llegar es de que las supersticiones que realmente podamos demostrar que son dañinas, pues eliminarlas, y las que no lo son o tenemos nuestras dudas, respetarlas, porque está demostrado que muchos conocimientos populares que han persistido a través de los tiempos y que incluso los científicos a veces se han burlado de ellos, luego experiencias modernas han demostrado que aquellas creencias que creíamos en un principio supersticiosas han tenido su razón de ser. Entonces, si adoptásemos una postura escéptica, una postura de subestimación me refiero a una postura totalitaria, absoluta, respecto a la superstición, nos podríamos encontrar, y con esto ya voy a terminar, con lo que les ocurrió a dos ratones. Es una historia, no sé si conocen, pero es sustanciosa. Dos ratones llamados Mick y Mock, que estaban aislados, y uno le decía al otro, dice: oye, Mock, dice, ¿tú crees que ha existido alguna civilización anterior a la nuestra? Una civilización más avanzada o anterior a la nuestra. Dice, no creo, porque si no nos hubiesen dejado algún vestigio. Y entonces siguieron comiéndose el libro de historia que tenían entre sus patas. Muchas gracias. Gracias, Paco, por tu esfuerzo en hablar hoy, pese a tu afonía y pese a que acabas de levantarte prácticamente de la cama para venir aquí con nosotros. Recomendación a Monse de que le cuide esa garganta. Muchas gracias por el esfuerzo, como digo, muchas gracias por tu sinceridad, sobre todo por tu sinceridad y por tu valentía. Has hablado de un tema difícil, un tema complicado, que se necesita esas virtudes, menos la afonía, para poderlo exponer de verdad. Y un tema tan complicado que hasta incluso yo recuerdo que un escritor de la categoría de Sender ha llegado a decir públicamente, pues, por ejemplo, que la democracia es una superstición. O sea, estamos en un tema que es muy difícil de poderlo calibrar y de objetivar. Quiero decirte una cosa, y es que se ha hecho un estudio sobre el 13 y martes, se ha hecho un estudio estadístico, existe, ya te pasaré una fotocopia del estudio, se ha hecho un estudio de accidentes, y se ha podido comprobar que ese día no hay más accidentes que cualquier otro día de la semana. Pero cuando yo a un amigo supersticioso que normalmente no sale a la calle los martes y 13 le expuse esta teoría, le dije, mira, no hay peligro alguno porque hay una estadística que demuestra esto. Y me dijo, bueno, esa estadística viene a demostrar de que ese día es más peligroso. Hombre, si hay los mismos accidentes que cualquier otro día. Dice, claro, pero salen menos gente. Por eso, al haber los mismos accidentes, significa que es más peligroso. O sea, que el que es supersticioso, el que cree en algo, ya le puedes mostrar lo que quieras, que desde luego él sigue con su superstición. O sea, él sigue sin salir de casa. Pues bien, lo cierto es, hablando de números fatídicos, que hay personas que, bueno, que esta sugestión o que este efecto, bueno, no es perjudicial, como tú señalabas últimamente en algunos casos, y en algunos sí. Yo recuerdo, por ejemplo, un caso que está tratando estos días el doctor Ramírez, un psiquiatra miembro de la Sociedad Nuestra de Parapsicología, que esto de pequeña, es una mujer, y es una mujer de una gran cultura, es profesora de un instituto de enseñanza media. Pues de pequeña
alguien la convenció de que el número 7 era un número nefasto. Y pasó una crisis tremenda cuando tenía 17 años, creyendo que se iba a morir a los 17 años. Y ha entrado ahora últimamente en un tratamiento, bueno, a principio de año, con el doctor Ramírez, porque al entrar en 1977 está persuadida, insisto, una mujer que es, bueno, no profesora, es catedrático, está persuadida de que este año se muere. Y esto está en tratamiento psiquiátrico por esta razón. Así que, sin más, cedo la palabra a Sesma, que es el que hace su primera pregunta o su primera exposición. Quisiera aclarar que muchas supersticiones son la meditación, la tergiversación de algo que puede ser también equivocado, pero que ha dado origen a esto. Por ejemplo, el caso del 13 se funda en la universalidad, pertenece a casi todas las tradiciones, del número 13, digo del número 12, perdón. Entonces, como el ciclo se cierra, evidentemente representa ya un golpe, en una crisis, que se manifiesta, por ejemplo, muy frecuentemente en una cena y que repercute, se dice, en el más pequeño. Como por otro lado, también arbitrario de semana se ha correlacionado con los 7 actos tradicionales, pero naturalmente la suma del violento y fatídico Marte con tal ha dado equivocadamente este origen. Por ejemplo, los aniversarios de Aló, esto ya tiene un fundamento, no es que yo pretenda ahora aquí defender la astrología, entonces cuidado esto, pero hay sido un hecho cierto, las leyes cíclicas, y lo que podríamos llamar efectos condicionados cósmicos, que esto, si las personas tuvieran la paciencia de observar, verían que efectivamente en los aniversarios hay una tendencia a cosas que no pueden producirse por sugestión, porque a lo mejor hemos tropezado con determinadas personas en la primavera, y volvemos a los mismos días y nos volvemos a encontrar a estas personas. Esto es lo que colecciona estos hechos, verá que estas coincidencias no son casuales, estoy hablando en realidad de la sincronicidad de yo. De modo que ahí vemos una superstición que ya tiene un matiz muy explicativo. Pero bien, a grosso modo, a mí me parece que la superstición y la no superstición, o sea, en este caso la parapsicología que pretende ser científica, yo creo que no deberá ser nunca, pero en fin, esto es una posición mía. Yo lo divido simplemente de la racionalidad y la irracionalidad. Hay, quieran o no quieran, cosas que serán siempre irracionales, o en parte irracionales, porque muchas de las cosas racionales tienen una parte irracional, y muchas de las irracionales tienen casi todo un carácter racional. Como esto está reprimido en la civilización actual del hombre, pues naturalmente, como toda represión que diría un psicoanalista, viene torcida, viene de la peor manera. Y entonces lo peor es que se dan orígenes a supersticiones de las peores clases. Si dejamos el camino libre, como tal vez los primeros primitivos, que ya están tergiversados también por la civilización, por todo, tal vez estas supersticiones serían más puras. Yo creo, sinceramente, y no me avergüenzo de eso, yo por relacionar con las velas, voy a lo mejor a Jesús de Medinación y no creo que esté gordo, ¿no? Yo soy completamente religioso, pero en perfecta contradicción conmigo mismo. Hago actos que son perfectamente irracionales, pero en la vida hay veces que lo racional no lo resuelve las cosas. Entonces me parece muy lógico que uno recurra a lo irracional, en pequeña dosis, eso sí, sin ser esclavo de eso y haciéndolo de una manera bastante voluntaria, o sea, controlando uno la superstición. Me parece que la superstición es algo de locura, y cuando hay algo de locura es siempre algo de genialidad, y el hombre, quiera o no quiera, seguirá siendo siempre eso. Bien, pues como seguiremos siendo supersticiosos, yo lo que te voy a retar para el próximo viernes, a que nos hagas lo que nos hiciste el año pasado con bastante éxito. Y es, ¿te acuerdas? Tratar de decirnos la última cifra del premio gordo de la Lotería de Navidad. Sí, que efectivamente no terminó en 7, pero en cambio el premio gordo había 7 por todas partes y tal. A ver si esta vez afinas un poco más y nos das el final, de verdad. Así que para el próximo viernes quedas emplazado para darnos el número de la última cifra, porque seguro que se agotarán, aunque somos pocos, porque eso tiene un efecto multiplicador. Hay una idea que alguien, como estamos tan mal de dinero, la sociedad, pues alguien siempre me propone todos los años, ¿por qué la sociedad no hace esto, compra lotería y luego se vende, que eso saca dinero y tal?
Pues no lo hago porque estoy seguro que se agotaría. Es decir, la gente diría, uy, si eres de la Sociedad de Parapsicología, estos saben en qué va a tocar. Y se agotaría. Bien, hay una pregunta. Los síntomas alérgicos pueden ser cosas de superstición también. Bueno, aquí No te está comprendiendo porque contesta doctor Cada, que es médico. Y yo te voy a contestar con un caso. Entonces de ahí sacas las deducciones que quieras. Era un señor, yo lo conocí, que tenía alergia a su suegra. Y tenían el retrato de la suegra, lo tenían aquí en la mesa de fuera. Y cada vez que este buen señor se acercaba al retrato de la suegra, empezaba a moquear, a llorar, se congestionaba, no podía ni hablar. Y así era, efectivamente. Y yo lo conocí. Pero claro, aquello nos llamó profundamente la atención. Y aunque existe un asma, una alergia general psicógena, pero aquello tenía mucha organicidad, aquel cuadro alérgico. Entonces seguimos aquello y entonces desmontamos el marco, hicimos un extracto con el polvillo, había un hongo, entonces vimos que era alérgico a ese hongo. Entonces cada vez que se acercaba al cuadro, aspiraba el hongo. Eso es algo. Pero ya que tengo la palabra, yo quería hacer un par de preguntas. Conferencial o matizaciones, la SESMA. Bueno, pienso que las supersticiones todas tienen un origen. SESMA ha hablado, por ejemplo, del 13, de no sé qué esoterismo que no he podido seguir muy bien. Luego me lo Esto, y entonces, pues quizá ahí se rompa. Yo siempre había pensado que el número 13 provenía de la cena de los 12 apóstoles, el 13º, de ahí procedía la superstición del número 13. Hay otras supersticiones que se ven muy claras, como el pasar debajo de una escalera. Por supuesto, pues con las probabilidades que le debo el bote en la cabeza, que pasa con y entonces, es cierto lo que has dicho en cuanto... No el martes y 13, porque en España se toma el martes y 13. En otros países no es el martes, es el viernes. Por ejemplo, en Alemania es el viernes y 13, el día de mala suerte. Pero sí se ha observado verdaderamente que ni hay mayor número de ingresos en los hospitales, ni mayor número de accidentes, ni se muere más gente, ni se suicida más gente. Es decir, no ocurre absolutamente ninguna variante en la estadística. Entonces, eso que nos viene, que hemos perdido un poco el hilo de dónde nos viene esa superstición, que puede ser, bueno, pues ya sabemos la influencia que tuvo sobre todo en la Edad Media el cristianismo y todo su entorno. Entonces ahí nos viene. Sin embargo, quizá en un futuro, pues soluciones fundamentadas, con una razón, que nos aparecen ahora, entonces cuando se pierdan las condiciones sociales que ahora producen esa superstición, o una realidad, porque no es superstición, pues después no se reconocerán. Por ejemplo, sin embargo, en los hospitales hay mucho mayor número de ingresos los días 31, mucho más, por supuesto, y hay mucho mayor número de accidentes los días 31, simple y sencillamente porque la gente cobra y se gasta el dinero en cenas, en bebidas y demás. Entonces, ingresan mucho más y eso no hay nada más que ir a cualquier hospital, eso lo sabe cualquier médico que tiene guardia, sabe que como le toque guardia 31, pasa a la guardia fina, porque le están entrando ingresos continuamente. Pero, bueno, y sin ir más lejos, sin tener que estar en un hospital, al que le toque un automóvil o cualquier electrodoméstico hecho el día 1, también va a dar, porque se sabe que la producción de las fábricas el día 1 es muy inferior. Y entonces, ahora eso lo sabemos que los días malos en nuestra civilización son los 31 y el 1. Pero quizá, bueno, cuando todo esté computarizado y además el sueldo nos lo paguen todos los días, en vez de los días 31, en un futuro muy próximo, pues entonces esto se perderá y quizá pues en ese futuro se dirá no a los días malos, cuando verdaderamente ocurre algo, es el día 31. Y ya no se sabrá por qué es. Eso quería hacer. En cuanto a la superstición del día 13, del cual podríamos hablar mucho. Yo quería presentar otra cosa que tú has hablado y que a mí me ha llamado la atención. Yo no soy supersticioso, lo he observado, no le he encontrado una razón en los casos que he seguido, entonces yo lo quería presentar a ver si alguien puede ampliar la casuística o quizá encontrar
la explicación, que es el arrastre de muertes. Ocurre una muerte en una familia y poco después ocurre otra y ocurre en promedio hasta una tercera muerte. Y eso es muy frecuente y podríamos decir, no, ha muerto el marido, la mujer muere poco después y eso tendría una razón de ser y sería explicando, pero no, es que muchas veces ocurre entre familiares lo suficientemente alejados para que esto no tenga sentido. Entonces yo esto lo he observado, no podría hacer un análisis estadístico de ello, pero lo he observado y quisiera saber si quizá el conferenciante tiene una explicación para ello o alguien de aquí de la sala. Bueno, ahora sí, ahora a continuación, cuando termine. Incluso otra cosa anecdótica, aunque no tiene que ver con este arrastre de muerte, porque esto quizá se puede encontrar explicaciones, pero fue tan impresionante que quizá de los casos fue el de dos gemelos. Los dos eran muy amigos míos. Uno de ellos era notario de Madrid, hombre muy joven, quizá uno de los hombres que había llegado a notario más pronto en Madrid, era una notaría de posición, de eso que cuenta hace ya 2 años, y el otro era catedrático de la Facultad de la Medicina, de la Complutense. Eran hermanos gemelos. Y entonces uno de los hermanos, el notario, murió de una pancreatitis. Y su hermano gemelo dijo siempre, yo moriré de una pancreatitis. Y murió de una pancreatitis pocos años después. Es quizá una anécdota, pero bueno, quisiera terminar, porque creo que ya he intervenido demasiado, diciendo algo que tiene mucha importancia, que es el reconocimiento de formas. Cómo nuestra mente reconoce las formas ante pequeños componentes o componentes parciales de los objetos que, valga la redundancia, lo forman. Eso lo saben muy bien, por ejemplo, los que intentan crear computadoras o ordenadores que puedan reconocer un hecho dado o una forma de un objeto dado. Se llama, eso lo saben muy bien, entre ambas aguas, reconocimiento de formas. Y es muy difícil, porque yo, por ejemplo, estoy viendo el respaldo de la silla de Guillermo Serrano y yo estoy viendo perfectamente la silla sobre la que está sentado. Sin embargo, yo la silla no la veo. Ahora, si una computadora le queremos decir que reconozca la silla, le tenemos que definir las 4 patas, el asiento y el respaldo. Y si no, no reconoce esa forma. Entonces, eso pasadamente, en el momento de interpretar alucinaciones, como tú has dicho muy bien, tanto la forma como lo que puede acompañar, el caso del paso, lo has descrito muy bien, nos puede llevar a una alucinación porque ese respaldo puede formar parte de la silla, pero también puede ser un trozo de madera de aquel piano. Entonces vemos el trozo de madera de aquel piano y nuestro cerebro, como tú muy bien nos has explicado, capta en él una silla, la ve perfectamente la silla, la define en su interior perfectamente y tiene la alucinación de la silla cuando ha sido un falso reconocimiento de formas. Muchas gracias, Juan. Ha habido, en tu intervención, en tu intervención, ha habido una señora, tú, que quería decir una cosa. Resulta que era mi suegro siendo novia, pues no le dio. Como mi suegro me dio a casa de un perfecto, al besarle yo dije, Dios quiera que me lo dé. Y al sacarle a los 10 años, así fue. Volvió a su padre completamente con su hermano. No me atreví a decir otra cosa. Yo hace 4 años dice que las madres se llevan a los hijos. Entonces yo hace 9 años se murió mi suegra. Entonces a los 4 años se murió mi marido, un hombre sano y nada, trabajando, ¿no? Se murió en una hemorragia interna. De repente, bueno, con esto te cuento también que cuando se murió la suegra de mi hermana, también a los 4 años murió el hijo. O sea, que hay ahí una cosa, yo creo, de compensación de lo que vosotros decís, creo yo. De acuerdo. Te lo cuento porque me ha pasado a mí. Sí. Gracias, porque siempre es muy... enriquece mucho cualquier afirmación de estas en el caso. Ahora estoy haciendo una cosa, porque mi marido ha hecho ya 5 años,
y voy a reducir cada vez por la cosa de que no hay sepultura. Y yo, no sé si será por lo que sea, pero me gustaría ir allí, ¿no? Entonces lo voy a hacer. Entonces voy a observar esto de mi suegro, porque dice, a mí me lo he contado y a mí me han dicho que eso es dificilísimo, que una persona a los 10 años, es más, la hija murió a los 16 y la hija no, o sea, un cadáver, lo que es un cadáver a los 10 años que se deshace al sacar de la caja. Y sin embargo él, pues no. Entonces ahora yo al reducir cada vez voy a observar esto porque a mí es una cosa que me interesa, ¿no? Por lo que pueda pasar, por aquello que a mí me pasó. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Había una intervención. Sí, esta señora. ¿Quién era? Perdona, tú. Sí. Primeramente me va a presentar. Es una amiga venezolana. Me voy a levantar para que me puedan ver. Mi nombre es Brady, de Los Ángeles, Guiño, y vengo de Venezuela. Y bueno, voy a pertenecer a la Asociación de Parapsicología. En segundo lugar, quiero felicitar al señor orador por su amplia exposición. Y a manera de ilustración o también como incógnita, voy a relatarles brevemente una experiencia que la tuve yo a los 9 años, o sea, mi primera experiencia, que hasta la actualidad pues, no he encontrado lógica. Estábamos en la sala, no, entre paréntesis, en mi familia no se ha sido religioso así concretamente, sí se iba a la iglesia, pero no era algo desde el punto de vista, ¿cuál es la palabra? Fanatismo, exacto. Ustedes me dispensan, pero yo no hablo muy bien. Estaba reunido, mi cuñado, el esposo, era novio de mi hermana mayor para aquel entonces, estudiaba medicina. A ver si puedes resumir, porque ya estamos mal de tiempo. A ver si puedes resumir esta tarde de información. Exacto. Estaban todos reunidos, ¿ves? Y mi hermana vio que pasó una sombra. Se quedó callada. Ahora, al mismo tiempo que pasó la sombra, mi abuelita cruzaba de la sala al comedor y le dijo, abuela, vuelvo a cruzar. Y vuelvo a cruzar hasta que mi abuela se molestó y dijo que no era un juguete. De momento llegó un primo que lo estábamos esperando y le relató esto. Se paró mi hermana a tomar agua y se oyó un grito. Todos acudimos a ver. Mi hermana, que para ese entonces tendría 18 años y nosotros no hablábamos nada de esto, yo lo vi, se le marcaron aquí las manos de alguien que lo quería ahorcar. Todos nosotros no sabíamos qué hacer. Y gritaba y gritaba. Entonces se metió este niño que estudiaba medicina para hacer un caso de histerismo así, pero le dieron 2 cachetadas. Es un caso que se me quedó muy grabado para toda mi vida. Y yo se lo dejo a manera de que comenten o... Muy interesante. otra oportunidad. Muchas gracias, muy interesante. No sé si hay alguna otra intervención. Entonces, para finalizar, antes de nada, les diré que al final os dejaré aquí los libros y muchas gracias a Zuazúa por haber tenido la gentileza de traer los libros y haber venido cargados. Por favor, un momento solo. Haber venido cargados con el paquete y todo eso. Pero como antes Paco Gavilán ha hablado de numerología casi con una superstición, ha hablado de la superstición de los apellidos. Sí. ¿De qué consistía la superstición de los apellidos? En asignar a unas letras. Más o menos era lo siguiente: A, B, C, D, E, F, G, E. Le asignaban 1, 2, 3, 4, 5. Sí. Él se llama exactamente Gavilán, y por lo tanto le corresponde, la G es el 7, la A es el 1, la V el 23, la I el 9, L el 12, A 1 y N 14. Por lo tanto, 67. Su número sería 67. No, sería el 13. Y el 4, mejor dicho. No, pero sumando total.
Sí, hay que reducir. Sin reducir. En el sistema de sumación. Por eso, sí, exacto. Sumando todos estos, Sí. sumando, sería el 67. Durante toda la conferencia, ya ha salido yendo gente y tal, pero durante toda la conferencia hemos sido 66. Y digo, qué pena, qué pena. Hasta que ha llegado mi mujer, y ya somos 67. 67 que le vamos a aplaudir por...